Cordial saludo, mi nombre es Jainer Marín, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del curso Sistemas Avanzados de Transmisión 2. Y en esta oportunidad me propongo exponer los elementos de Core en las redes 5G Standalone y LTE. Ok, iniciamos con los elementos de la red 5G Standalone. Mediante esta diapositiva observamos de manera general los elementos constituyentes del core de la red 5G Standalone, elementos que en conjunto interactúan para crear las diferentes secciones que se deben generar en el momento en que un usuario requiere un servicio, por ejemplo una llamada telefónica, acceso a internet o voz sobre IP. Como está descrito aquí, su función principal es la de establecer sesiones de forma segura desde y hacia los usuarios, dotándoles de conectividad a una red IP. Bueno, cada uno de estos elementos, el AMF, el UDM, el PCM, los vamos a ir describiendo mediante las siguientes diapositivas. Bueno, vamos a empezar describiendo el AMF o Access and Mobility Management Function o función de gestión de acceso y la movilidad. Es el elemento principal de control de la red. ¿Qué hace? Permite el acceso a un usuario, su registro, lo autentica y además, digamos, dispositivos que se han digamos, distanciado o se han puesto, digamos, en modo de stand-by, permite la activación. Este elemento lo que hace, puede también, o sea, se comunica con la RAN y los equipos de usuario mediante dos interfaces, la N1 para comunicarse con la RAN y la N2 para comunicarse con los equipos de usuario. Tiene funciones también, o sea, hay otras funciones de autenticación que no las maneja, pero entonces se comunica con el SMF o el que maneja las sesiones o el manager de función de sesiones. Continuamos con el elemento SMF o Session Management Function, función de gestión de la sesión. ¿Qué hace este elemento? Este elemento es el elemento de control de las sesiones. Como vemos acá, administra las sesiones de usuario. Se encarga de, digamos, de implementar las sesiones, de administrarlas y de liberar las sesiones. Igualmente, se comunican con los usuarios por medio de la AMF, por medio de la interfaz N11. O sea, un usuario se puede comunicar con digamos, elemento pasando por el AMF y por medio de la interfaz N11. Igualmente este elemento sirve o funciona como elemento configurador, o sea, a través del UPF, como decimos, como se ve acá, interactúa con el UPF, o sea, con las funciones del UPF, perdón, y ayuda en la configuración del direccionamiento del tráfico. Encontramos ahora el elemento UPF, User Plane Function o función del plano del usuario. ¿Qué hace este elemento? Una de sus funciones es la de conectar el núcleo con las redes IP externas a través de la interfaz N6. Entonces, digamos, a un requerimiento de una red externa, entonces primero pasa por acá. Pero este elemento es, digamos, dirigido por el SMF. ¿Qué otra función tiene este elemento? Almacenamiento de datos, por ejemplo, o buffering de datos. Digamos, por ejemplo, que un usuario, digamos que llega un WhatsApp y el usuario está inactivo. Entonces, para que esa información no se pierda, se es almacenada aquí mientras el usuario está inactivo. Cuando el usuario se conecta o se reporta conectado a la red, esa información que se le habían enviado antes, que no le llegó, en este momento cuando se vuelve activo, le es posible acceder a esa información. ¿Por qué? Porque este elemento almacena esa información. Y vamos que igualmente tiene otra función de generar informes de tráfico, o sea, de todo el tráfico digamos, de IP, de redes IP y eso. Entonces, genera tráfico, genera esos informes y se los reporta al SMF o al elemento que describimos anteriormente. Como podemos ver acá, es controlado por el SMF y pues a través de lo que ya habíamos descrito, vemos que lo que hace es procesar y reenviar tráfico del plano del usuario.
o sea, los servicios que el usuario requiere, pero que este elemento es dirigido por el SMF. El siguiente elemento es el UDM o Unified Data Management Function o función de gestión de datos unificada. ¿Qué hace este elemento o qué constituye este elemento? Este elemento es, su función principal es la de almacenar los datos de los suscriptores móviles principales. Se encarga, como lo describimos acá, se encarga de las funciones de autenticación de los, digamos, dispositivos de la red. Igualmente aplica reglas de acceso. Digamos que él tiene, digamos, cierta información en sus bases de datos y de acuerdo a eso aplica reglas de acceso, digamos, a gente o a usuarios itinerantes o propios, de acuerdo pues a lo que esté recibiendo. Igualmente ejecuta funciones por petición del AMF, es decir, se comunica con el AMF por medio de la interfaz N8. Como se decía o sea, exponía en una diapositiva anterior, había, por ejemplo, el AMF tenía unas funciones de, digamos, de autenticación que no las manejaba propiamente dicha. Entonces, ahora entre esa interfaz se está comunicando con el UDM que sí maneja esas interfaces, perdón, esa información en su repositorio. Finalmente llegamos al AOSF o Authentication Server Function, función de servidor de autenticación. La función o el objetivo de este elemento es la de proveer de servicios de autenticación a los dispositivos. Pero ¿cómo lo hace? Mediante las credenciales generadas por el UDM y se comunica, o sea, mediante la interfaz N13 al elemento UDM. Bueno, llegamos ahora a la arquitectura básica de core de la red LTE, como se aprecia en la presente diapositiva. Bueno, comenzamos mediante esta diapositiva, como hicimos con la red 5G Standalone, describiendo de manera general los elementos que conforman el core de la red, que en esta diapositiva están enmarcados en el recuadro verde. Y consta básicamente de 4 elementos, que son el Home Subscriber Server o HSS, el Mobility Management Entity o MME, el Packet Gateway o PGW y el Serving Gateway o SGW, que igualmente vamos a describir mediante las siguientes diapositivas. Elemento MME o Mobility Management Entity o entidad de gestión de movilidad. Bueno, ¿qué hace este elemento? Es el elemento que centraliza la señalización LTE en el plano de control relacionado con los suscriptores y con las sesiones digamos que son requeridas por los usuarios. Como se indica aquí, una de las funciones son gestión de sesiones, es decir, a través de este elemento se hace la gestión o se crea la señalización para, digamos, gestionar paquetes de datos u otro tipo de requerimiento que se necesite. Igualmente, pues también se hace, una vez que se generan, digamos, paquetes de datos, también hay requerimientos de calidad o QoS, calidad de servicio. Entonces, esta entidad también permite eso, digamos, la señalización para eso. Igualmente genera algoritmos relacionados con la gestión de funciones de seguridad y para encubrir al usuario. Esto es a simple rasgos digamos, las funciones de este elemento dentro del core de la red LTE. Bueno, lleguemos ahora al HSS o Home Subscriber Service, servidor de abonados doméstico, que es uno de los elementos muy importantes dentro de este core de la red LTE. Bueno, dentro de sus funciones principales es que es la base de datos central de los suscriptores de la red. Entonces, ya mirarán la importancia que tiene. Igualmente, pues con esa información que tiene, genera información para el control de acceso. O sea, él, mediante su base de datos, permite
o deniega servicios a la red. O sea, no deja ingresar a alguien que no sea suscriptor de esta red. Identifica a los suscriptores, como se mencionaba antes. Los identifica, entonces dependiendo de si es o no, le brinda determinados servicios o se los deniega. Igualmente, almacena información sobre los servicios contratados y la calidad del servicio. Como decíamos antes, el momento que hay tráfico de datos y todo eso, todo servicio requiere digamos, de una calidad de servicio, de un QoS determinado. Entonces, este elemento dentro de este core va registrando esa información. La siguiente función es gestionar el servicio de la entidad de control del núcleo de red. Bueno, es decir, digamos que el MME necesita, como lo decíamos antes en la anterior diapositiva, él necesita, o lo que hace también es autenticar. Pero, ¿cómo autentica? Viene y le pregunta primero a este elemento si el suscriptor está ahí. Entonces este elemento le responde y en ese momento entonces le da o le garantiza el servicio que está requiriendo. Nos encontramos ahora con el elemento SGW o Serving Gateway, puerta de enlace de servicio. ¿Cuáles son las funciones de este elemento? Entre ellas está la gestión del tráfico de usuarios. Es decir, este elemento le permite acceder a un usuario, digamos a un tráfico de datos que requiera desde Internet. Pero ¿cómo lo hace? Digamos que no lo hace directamente, sino que el que garantiza esa función es el MME, perdón, después de haberse, digamos, registrado, o sea, después de haber ocurrido todo lo que se describió anteriormente. Entonces, si un usuario requiere, por ejemplo, paquetes de datos desde Internet, pasan por aquí, pero no lo hacen directamente, sino que tienen que ser permitido por, digamos, por el MME. Entonces, esta es una de las funciones. Dentro de ese mismo orden de ideas, digamos que otra de las funciones es que el punto de anclaje de movilidad del UE entre los nodos IN o node B. Entonces, o sea, digamos que un usuario está inactivo y requirió cierta información. Entonces, al estar inactivo, entonces no va a poder acceder a ella. Pero entonces, este tiene la función de guardar esa información, de almacenarla y, digamos, entregársela después. Entonces, por eso, aunque se haya movido hacia otro inode B, se la va a poder entregar porque pues le permite, este elemento le permite poderse mover dentro de ese otro inode B dentro de la red. Es el punto de conmutación entre el plano de conmutación de paquetes y el node bit. Entonces, o sea, volvemos al mismo caso. Un usuario requiere cierta información, ciertos paquetes de datos desde redes externas. Entonces, a través pasan por aquí y les son garantizados esa información que está requiriendo. Finalmente encontramos el elemento PDN GW o Packet Data Network Gateway o puente de enlace de paquetes de datos. ¿Qué hace este elemento? Bueno, este elemento es propiamente el punto de interconexión con redes externas, como las redes IP. Como se indica aquí, o sea, como es el punto de interconexión, entonces igualmente permite la asignación de direcciones IP. Otra función es que hace el control de reglas definidas por el operador, digamos en cuanto a los recursos. Es decir, un usuario, digamos, dentro de su suscripción tiene acceso, digamos, a cierta cantidad de datos. Y entonces por medio de este, él va a llegar, o sea, él va a mirar cuántos datos tiene y a partir de lo que se pase, entonces ya va a detener el servicio. Digamos que es como dentro de las reglas que se definen. Igualmente, realiza funciones de gestión de encaminamiento de paquetes. O sea, pues al estar en contacto con, digamos, como es la puerta de ese enlace, entonces tiene que ver mucho con el direccionamiento de esos paquetes, hacia dónde van. Y entonces esta interfaz se comunica
con el anterior que, o es manejado por el anterior que vimos, que fue el SGW. Muchas gracias por su atención y espero haber sido claro en el tema expuesto.